esta medida de protesta es porque hay mucha problemática en nuestro sector salud. Ustedes sabrán que en la mayoría de establecimientos de salud nuestros pacientes son atendidos, muchos de ellos y la mayoría de ellos atendidos por el Seguro Integral de Salud. Y nuestros pacientes muchas veces no encuentran los medicamentos, los equipos, los insumos, además de la falta de recurso humano. Y sobre todo esto se aprecia muchísimo en las regiones. Y está ahora en nuestros estudios la doctora Ivette Mendoza, y es presidenta de la Federación Médica Peruana, que este viernes va a realizar un plantón médico nacional. Bienvenida, doctora. Gracias por estar acá. Muchas gracias, señor Nicolás Lúcar. Agradezco la invitación y definitivamente nosotros, el gremio médico, que ya tenemos este año 77 años de lucha gremial, estamos programando una actividad, una medida de protesta, pero tengo que manifestar y decir que esta medida de protesta es porque hay mucha problemática en nuestro sector salud. Ustedes sabrán que en la mayoría de establecimientos de salud nuestros pacientes son atendidos, muchos de ellos y la mayoría de ellos atendidos por el Seguro Integral de Salud. Y nuestros pacientes muchas veces no encuentran los medicamentos, los equipos, los insumos, además de la falta de recurso humano. Y sobre todo esto se aprecia muchísimo en las regiones. Entonces, si aquí en Lima y Callao tenemos deficiencias, en las regiones se siente mucho más. Ahora, ¿pero esto con qué tiene que ver? Porque, por ejemplo, se ha dicho que el presupuesto asignado para medicamentos se había prácticamente gastado todo a fines del año pasado, buena parte del presupuesto. Sin embargo, esto no se corresponde con la realidad en los centros de salud y en los hospitales, donde no existen los medicamentos que deberían estar ahí. Entonces, ¿en qué se pierde? ¿En qué parte del camino se pierden? Justamente, nuestros pacientes que deben tener una atención médica completa, ellos ven que el gasto de bolsillo es mucho mayor, porque no encuentran sus medicamentos para tratamientos médicos y para sus cirugías. Además de esta problemática, si estos pacientes están diagnosticados actualmente con dengue, es mucho mayor el gasto de bolsillo. Ahora, medicamentos básicos es lo que es la ausencia en establecimientos de salud, pero sumado a esto, el recurso humano también es afectado y años postergado. No se cumplen los derechos de las leyes de los profesionales de la salud, aún habiendo tenido recientemente una pandemia que ha denudado la crisis que tenemos en salud. Sumado a esto, el médico, hablando por nuestra Federación Médica Peruana, tiene postergado ya 12 años su ascenso en la carrera médica. Y esto es, según la ley, cada 5 años. Sin embargo, nos vemos obligados a salir a las calles porque esto afecta económicamente, afecta las remuneraciones, afecta a la familia de los profesionales de la salud, porque no solamente para los médicos, es para los trabajadores que atendemos día a día. Ahora, es verdad que está ocurriendo, porque lo he visto en la plataforma de ustedes, de que hay médicos que, porque hay el sistema no solamente CAS, sino el sistema ese de contratos por servicios de terceros, ¿no? Servicios personales, que son médicos que tienen 6 meses trabajando y no les pagan. ¿Eso es posible que ocurra? Justamente, señor Lúcar, yo creo que nuestra profesión es de servicio, pero nosotros queremos que el Estado cumpla con todos los derechos postergados y con el maltrato que está ocurriendo en estos momentos a los trabajadores, ya que, usted lo mencionó, hay trabajadores por terceros, esa modalidad de trabajo, que están actualmente acá cerca, en Lima, regiones, están con más de 8 meses sin pagos. 8 meses. Y laborando, por eso es que hemos acudido a Huaral, a Huacho, a Cañete, todas las zonas que nos rodean. Es decir, a ellos los han contratado para que presten un servicio. Ellos han cumplido y siguen cumpliendo, pero digamos, el Ministerio de Salud o las regiones de salud no cumple con la parte mínima de ese vínculo que es pagarles. Exacto. Esto crea un clima interno muy malo y, sin embargo, la atención se brinda a nuestros pacientes. Todo este problema económico, que como usted lo menciona en la plataforma, que hemos hecho un resumen, que afecta no solo al trabajador, sino a nuestros pacientes, porque la brecha de especialistas es alta, más de 18.000 especialistas nos hace falta en todo el país. ¿Sabes lo que pasa, Ivette? ¿Hace cuántos años que estamos hablando de esto? Y como usted dice,
en la pandemia ya fue evidente para todo el que no quisiera ver. Porque acá en Exitosa nosotros hemos hablado durante años sobre la catástrofe de la salud pública y mucha gente no quería oír. Bueno, la pandemia lo puso sobre la mesa. Es decir, no había la infraestructura, no había equipamiento, no había insumos mínimos, no había medicamentos, no había personal. Es decir, y eso se puso en evidencia en la pandemia de una manera dramática. Entonces, lo lógico hubiera sido que a raíz de ese shock de realidad que nos dio la pandemia, hacer los correctivos, pues seguimos con los mismos problemas. Exacto. Usted lo ha dicho, Exitosa nos ha acompañado en tantos plantones en plena pandemia COVID. Hemos estado haciendo protestas y nuestros pacientes tienen conocimiento de esto. En Asamblea Nacional este 1 de marzo se ha acordado, ante tanta problemática postergada, 12 años que no podemos ascender en la carrera médica, que no hay medicamentos, no hay insumos, no hay rectoría del Ministerio de Salud en las regiones, una serie de problemáticas, algunas con presupuesto, otras con voluntad política. Ha habido diálogo con el señor ministro, pero no vemos los resultados. Esto, ya cansados de todo ello, es que los dirigentes nacionales de todo el Perú nos hemos reunido recientemente, el 1 de marzo, y se acordó unánimemente realizar una medida de protesta, un plantón, que no significa desatender a nuestros pacientes, porque un plantón nosotros acudimos, pero la atención se da en todos los ambientes Ahora, pero están anunciando ustedes, si no tienen respuestas adecuadas, podría ocurrir incluso un paro de médicos, que es una cosa seria, ¿no? O sea, porque ahí se plantea una contradicción entre el absoluto derecho a reclamar sus reivindicaciones, ¿no es cierto?, con la afectación a los pacientes, ¿no? ¿Cómo manejar ese asunto tan complicado? Sí, justamente nosotros, ya con esta experiencia, porque sabemos que todo lo hemos obtenido en las calles y definitivamente por el bien de la mejor atención, de que los hospitales y centros de salud tengan lo mínimo para atender, tengan a su recurso humano y pueda el paciente recibir una atención de calidad, es que se les comunica a los pacientes. Tenemos estos problemas, señores pacientes, y ellos están de acuerdo que los reclamos son justos. Por ende, de no tener respuesta, una respuesta contundente, una respuesta donde le hemos solicitado al señor ministro que converse con su par de economía para que dé viabilidad presupuestal y puedan verse toda esta problemática laboral y de atención a nuestros pacientes, es que este plantón puede terminar con el paro que hemos también convocado para el 19 de marzo y de no tener respuesta, ir a una huelga indefinida. Esto afecta a todos los trabajadores y a los pacientes. Por ende, siempre en cada actividad de protesta hemos tenido la urgencia, la emergencia, siempre atendida. Solamente consultorios externos sería la medida de protesta. Acaba de ser ratificado el ministro de Salud, pero por lo que usted cuenta, Ivette, es la misma historia que ocurre en todos lados, que el ministro de Salud dice, sí, tienen razón, vamos a resolver los problemas, pero todo depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Y por lo que ha dicho el congresista José Luna de la Comisión de Presupuesto, no hay plata, o sea, hay un huecazo en el presupuesto de la República. Tenemos un número aprobado, pero la capacidad de cumplir con lo que está ahí escrito está complicada. Justamente, hace 12 años han habido justamente 2 ascensos en nuestra carrera médica y este es un tercero que debió ser cada 5 años, además de todas las demás carencias. El señor ministro ha tenido diálogo con nosotros y nosotros hemos tenido esa voluntad de poder esperar, pero hemos hecho una comunicación al Ministerio de Salud que esta medida es porque la presión ya es necesaria y definitivamente necesitamos una comunicación urgente con él directamente y sobre todo podría haber una postergación de las medidas siempre y cuando el ministro de Economía tenga ya de la viabilidad presupuestal de un tema que el mismo sector puede colaborar y contribuir. Y definitivamente esta carrera, nuestro ascenso médico y todas las carencias que tenemos en salud pueden verse solucionadas, pero repito, necesitamos tomar estas medidas y creemos y tenemos fe con el acatamiento y sobre todo que también pueda tener su fruto. El diálogo es bueno, pero con resultados. Muchas gracias a Ivette Mendoza, presidenta de la Federación Médica Peruana, por estar con nosotros esta mañana. Y ojalá que no se llegue a situaciones extremas por el bien de los propios pacientes. Muchas gracias una vez más.